Leonor Mendoza no huyó de su boda por miedo. Huyó porque el hombre que la esperaba en el altar ya había enterrado a 2 esposas, y ella sabía que sería la tercera. Esa noche, se escondió en el carruaje equivocado, el carruaje del duque, al que su propia familia había destruido. Pero cuando la muerte vino por ella con una daga envenenada, no encontró a Leonor. Encontró a un hombre dispuesto a sacrificar su rostro, para salvar a la mujer que debería odiar. Y fue en ese instante, entre sangre y cicatrices, que ambos descubrieron algo más poderoso que la venganza. Dime desde dónde me ves. Y si quieres saber cómo termina esta historia, dale like y sígueme. Ecos del alma. Cada historia deja una marca. El vestido de novia pesaba como una condena. Leonor Mendoza y Salazar se miraba en el espejo de la sacristía, y lo que veía no era una novia radiante, sino una prisionera vestida de blanco. El encaje francés que cubría sus hombros le raspaba la piel como una soga. Las perlas cosidas a mano en el corpino brillaban como lágrimas congeladas. «Está perfecta, señorita», murmuró la doncella, acomodando el velo. «Perfecta para el matadero». Afuera, en la Catedral de San Sebastián, 300 invitados esperaban. La aristocracia completa de Castilla había acudido al enlace del año. La única hija del marqués de Salazar con el vizconde Andrés Monteverde, el soltero más codiciado de la corte, guapo, encantador, inmensamente rico y completamente monstruoso. Leonor cerró los ojos y volvió a ver las palabras de la carta que había encontrado escondida en el joyero de su madre muerta. «Hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya no pude protegerte. Tu padre te prometió al vizconde cuando eras niña. Yo intenté romper el compromiso, pero él no escuchó. Leonor, te lo suplico, no te cases con ese hombre. Él mató a su primera esposa. Lo sé porque ella era mi prima. Y temo que yo sea la siguiente en estorbarle». Ojos fríos, calculadores. No la veía como hija, sino como moneda de cambio. Esa sonrisa hizo que la sangre de Leonor se helara. Había algo en sus ojos, algo oscuro, posesivo, cruel, como un cazador viendo acercarse a su presa. Llegaron al altar. Su padre la entregó como si fuera ganado. El sacerdote abrió el misal. «Amados hermanos, nos reunimos hoy ante Dios para unir». Leonor no escuchaba. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Las palabras del sacerdote eran un murmullo distante. Hasta que escuchó. «Y entonces, si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre». Silencio absoluto. El sacerdote se volvió hacia el vizconde. «Andrés Monteverde, ¿acepta usted a Leonor Mendoza como esposa legítima, para amarla y respetarla todos los días de su vida?» «Sí, acepto», respondió él con voz suave como veneno. Luego el sacerdote se volvió hacia ella, y Leonor sintió que el mundo se detenía. «Leonor Mendoza y Salazar, ¿acepta usted a Andrés Monteverde como esposo legítimo? Para amarlo y obedecerlo todos los días de su vida». Este era el momento, la última oportunidad. Sintió la mano del vizconde cerrándose sobre la suya, fría, posesiva. Él se inclinó apenas, susurrando tan bajo que solo ella pudo oír. «Pronto serás mía, Leonor, completamente mía». Y algo en ella se rompió. «No», dijo. El murmullo que recorrió la catedral sonó como un trueno. «¿Disculpe?», preguntó el sacerdote, parpadeando confundido. Leonor alzó la voz, quitándose el velo con manos temblorosas. «No acepto. Me niego a este matrimonio». El escándalo estalló. Gritos ahogados, exclamaciones de shock. Su padre se puso rojo de furia. «Leonor, ¿cómo te atreves?». Pero ella ya se estaba dando vuelta, levantando el pesado vestido para correr. El vizconde la sujetó del brazo, clavándole los dedos. «No vas a ningún lado». Leonor lo miró a los ojos y vio su futuro. Golpes, humillación, muerte. Hizo lo único que pudo. Lo mordió. El vizconde gritó soltándola. Leonor corrió. Bajó los escalones del altar, el vestido blanco ondeando tras ella como un estandarte de guerra. Corrió por el pasillo central mientras los invitados se apartaban, horrorizados. Su padre gritaba órdenes. El vizconde con la mano sangrando rugía. «¡Deténganla! ¡Es mía!». Leonor alcanzó las puertas de la catedral y salió a la luz cegadora del mediodía. La plaza estaba llena de carruajes, caballos, comerciantes. Sin pensarlo,
Se arrancó parte de la falda para poder correr más rápido. Detrás de ella, escuchó botas pesadas. Los guardias del vizconde. Corrió entre la multitud, el corazón a punto de estallar. No tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que prefería morir en las calles antes que casarse con ese monstruo. Vio un callejón a la derecha. Se lanzó hacia allá, pero era un error. Terminaba en una pared. Sin salida. Los guardias entraban al callejón. «Está acorralada, señorita». «No se lo ponga más difícil». Desesperada, Leonor miró a su alrededor. Y entonces lo vio. Al final del callejón, en la calle principal, un carruaje negro. Elegante, con un escudo de armas dorado en la puerta. Los caballos estaban listos. El cochero ajustando las riendas. Sin pensarlo dos veces, Leonor corrió hacia el carruaje y se lanzó dentro. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Oscuridad. Solo la luz tenue que entraba por las cortinas de terciopelo. Leonor se tiró al suelo, escondiéndose bajo el asiento. El vestido de novia hecho un desastre de encaje y barro. Su respiración era tan fuerte que estaba segura de que la descubrirían. Y entonces una voz, profunda, fría, con acento aristocrático del norte. Interesante. Una novia fugitiva. Leonor levantó la vista lentamente. Sentado en el asiento opuesto, medio oculto en las sombras, había un hombre. Lo primero que Leonor notó fueron sus ojos. Azul hielo. Fríos, calculadores. Estudiándola como un halcón estudia a un ratón. El hombre estaba reclinado contra el respaldo del carruaje con una postura de absoluta indiferencia, como si encontrar novias fugitivas en su carruaje fuera un evento cotidiano. Llevaba un traje negro impecable, con un chaleco de seda gris y una capa oscura sobre los hombros. El cabello rubio, casi blanco, estaba perfectamente peinado hacia atrás. En su mano izquierda sostenía un bastón de ébano con empuñadura de plata. Era, sin duda, la personificación del poder aristocrático. «¿Quién?», comenzó Leonor, pero él alzó una mano silenciándola. «Yo hago las preguntas», dijo con voz suave pero letal. «Tú eres la novia del vizconde Monteverde. Reconozco el vestido». Vi los anuncios del enlace. El pánico se apoderó de Leonor. «Por favor», susurró, «no me entregue. Él es... ¿peligroso? ¿Cruel? ¿Un asesino?», completó el hombre con tono casi aburrido. «Sí, lo sé. Andrés Monteverde mató a su primera esposa. Y probablemente a la segunda también. Todo el mundo lo sabe. Nadie hace nada». Leonor sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Entonces entiende por qué huí». «Entiendo», interrumpió él. «Pero eso no responde mi pregunta. ¿Por qué debería ayudarte?». Antes de que Leonor pudiera responder, el sonido de cascos de caballos llenó la calle. Voces gritando órdenes. «El vizconde. Registren todos los carruajes». «Está cerca». El desconocido miró por la cortina apenas. Luego devolvió su atención a Leonor. Había algo diferente en su expresión ahora. No compasión exactamente, sino cálculo. «¿Sabes quién soy?», preguntó. Leonor negó con la cabeza. «Soy Rodrigo Alcántara, duque de Montefrío. Y tu futuro esposo y mi familia han sido enemigos durante 3 generaciones. Tu padre, el marqués de Salazar, testificó falsamente contra mi abuelo hace 30 años. Lo acusó de traición. Lo ejecutaron. Nuestra familia perdió la mitad de sus tierras. Todo por ambición». Leonor sintió que el suelo se abría bajo ella. Saltó de la sartén al fuego. «Yo no sabía», murmuró. «No, claro que no», respondió el duque con amargura. «Las jovencitas mimadas nunca saben las guerras que libran sus padres. Así que aquí está mi dilema. ¿Por qué debería ayudar a la hija del hombre que destruyó a mi familia?». Afuera las voces se acercaban. Leonor escuchó al vizconde. «Duque Alcántara, ¿está ahí?». Rodrigo se reclinó hacia atrás, los ojos aún fijos en Leonor, esperando, evaluando. Leonor tomó una decisión desesperada. «Porque si me entrega, le doy exactamente lo que él quiere. Mi sufrimiento. Y usted no es como ellos. Lo veo en sus ojos». Algo cambió en la expresión del duque, solo por un segundo. Luego habló con voz más alta. «¿Puedo ayudarlo, vizconde?». La puerta del carruaje se abrió. La luz del sol inundó el interior. Leonor contuvo la respiración, haciéndose lo más pequeña posible bajo el asiento. El vizconde Monteverde asomó la cabeza. Su rostro perfecto estaba retorcido en furia. «Duque Alcántara», dijo con falsa cortesía, «estoy buscando a mi novia».
Tuvo un episodio nervioso en la ceremonia, muy vergonzoso. ¿No habrá visto a una mujer en vestido de novia? Rodrigo lo miró con absoluta frialdad. Si la hubiera visto, sería el primero en entregársela. Me encantan los escándalos de los Monteverde. Son entretenidos. El vizconde apretó la mandíbula. Permítame revisar su carruaje. Disculpe. Dije que permítame revisar su carruaje. Es un asunto de honor familiar. Rodrigo se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió peligrosamente baja. Vizconde, ¿está usted insinuando que yo, Rodrigo Alcántara, duque de Montefrío, daría refugio a fugitivas? Revise si quiere. Pero si no encuentra nada, consideraré esto una ofensa directa a mi honor. Y usted sabe perfectamente qué pasa cuando los Alcántara son ofendidos. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. El vizconde sabía que estaba jugando con fuego. Los Alcántara eran una de las 3 familias más poderosas del reino. Provocar un duelo con el duque sería suicidio social. Un literal. Pero su orgullo herido era demasiado grande. Solo echaré un vistazo, dijo subiendo al carruaje. Sus ojos recorrieron el interior. El asiento donde estaba sentado el duque. La cortina. El suelo. Leonor cerró los ojos rezando en silencio. Y entonces vio algo. Una esquina de tela blanca asomándose bajo el asiento. ¿Qué es eso?, preguntó señalando. Rodrigo miró hacia abajo con expresión aburrida. Mi capa ceremonial. Vengo del palacio. Audiencia con el rey. Pero el vizconde no estaba convencido. Se agachó extendiendo la mano hacia la tela. Y Rodrigo tomó su decisión. Basta, dijo con voz de acero. O sale de mi carruaje ahora mismo, o resolvemos esto como caballeros. Con espadas aquí, ahora. Su mano se movió hacia el bastón. Y Leonor se dio cuenta de que no era solo decorativo. Era una espada camuflada. El vizconde se enderezó calculando. No podía ganar un duelo público contra el duque. Pero su humillación era insoportable. Tomó una decisión fatal. Con un movimiento rápido, sacó una daga pequeña de su bota y la lanzó a través del espacio entre los asientos, apuntando hacia donde sospechaba que estaba escondida Leonor. «¡Cuidado!», gritó Leonor. Pero Rodrigo fue más rápido. Se lanzó hacia adelante, bloqueando el camino de la daga con su propio cuerpo. La hoja cortó el aire y se hundió en su mejilla izquierda, rasgando la piel desde el ojo hasta la comisura de la boca. La sangre brotó inmediatamente, pero algo más sucedió. La daga tenía veneno en la hoja. Un veneno que el vizconde siempre llevaba consigo. El mismo que había usado en sus esposas. Paralizante muscular. No mata, pero destruye. Rodrigo soltó un grito ahogado de dolor, llevándose la mano al rostro. La herida era profunda, brutal. Pero peor aún, los músculos de su mejilla izquierda comenzaron a contraerse violentamente. El vizconde retrocedió, horrorizado por lo que acababa de hacer. Los guardias que estaban afuera también lo vieron. Había cruzado una línea. Mi mano resbaló, mintió débilmente. Rodrigo apartó la mano de su rostro. La sangre corría entre sus dedos. Su ojo izquierdo comenzaba a cerrarse, la pálpebra cayendo. Y su boca se había torcido hacia un lado, congelada en una mueca grotesca. Cuando habló, su voz salía distorsionada. «Salga, ahora. O juro por Dios que aunque esté desfigurado, enterraré esta espada en su corazón». El vizconde sabía que había ido demasiado lejos. Atacar a un duque así era declarar guerra entre familias. Retrocedió hacia la puerta. «Esto no termina aquí, Alcántara». «Oh, sí que termina», respondió Rodrigo, con la voz temblando de dolor pero firme. «Porque cuando mi familia se entere de que me atacó con veneno como un cobarde, su nombre quedará marcado para siempre. Ahora váyase». El vizconde saltó del carruaje. Los guardias se dispersaron. Sabían que lo que acababan de presenciar era el inicio de algo terrible. El cochero, que había observado todo sin moverse, fustigó a los caballos. El carruaje arrancó a toda velocidad. Dentro, Leonor salió de debajo del asiento temblando. Rodrigo estaba recostado contra el respaldo, presionando lo que quedaba de su pañuelo de seda contra la herida. Pero la sangre seguía fluyendo, y su rostro, el lado izquierdo de su hermoso rostro, estaba destrozándose ante sus ojos. Los músculos se contorsionaban, se paralizaban, se deformaban. «¡Oh Dios! ¡Oh Dios!», susurraba Leonor con lágrimas rodando por sus mejillas. «Por mi culpa. Usted está
Cállese, dijo él con voz ronca, distorsionada por la parálisis que se extendía. No fue por usted. Fue porque odio a ese bastardo. Pero ambos sabían que era mentira. Él la había protegido. Un desconocido. El hijo del hombre que su familia había destruido. La había protegido con su propio rostro. Leonor se quitó el velo del cabello y lo rasgó con fuerza, haciendo tiras. Con manos temblorosas se acercó a él. Déjeme ayudar. Rodrigo apartó la cara escondiéndola en las sombras. No me mire. Por favor. He dicho que no me mire. Rugió, pero el grito salió deformado, horrible. Su boca torcida no podía formar las palabras correctamente, y eso solo lo enfureció más. Pero Leonor no retrocedió. Con gentileza tocó su mano, la que cubría su rostro. Él se tensó, pero no la apartó. Lo que hizo fue lo más valiente que he visto en mi vida, susurró ella. Y no voy a dejar que se desangre solo. Lentamente, muy lentamente, Rodrigo apartó la mano. Leonor vio la herida, profunda, sangrienta, ya comenzando a hincharse. El ojo izquierdo medio cerrado, la boca torcida hacia un lado, congelada en un gesto permanente. No vaciló. Comenzó a limpiar la sangre con las tiras de velo, haciendo vendajes improvisados. Él la observaba con su ojo derecho, el único que aún podía moverse libremente. ¿Por qué no está horrorizada?, preguntó con voz quebrada. Leonor lo miró directamente a los ojos. Porque cuando lo miro, no veo un rostro desfigurado. Veo al hombre que salvó mi vida. El carruaje siguió su camino hacia las afueras de la ciudad, hacia la propiedad Alcántara, y en ese espacio cerrado, con sangre en las manos y el mundo destruyéndose afuera, algo cambió entre ellos, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sentían crecer, peligroso y real, como una tormenta en el horizonte. La mansión Alcántara se alzaba en las colinas del norte como una fortaleza de piedra gris. Torres angulosas, ventanas arqueadas, jardines que alguna vez fueron magníficos pero ahora crecían medio salvajes. Era hermosa a su manera, pero había algo melancólico en ella, como si la casa misma estuviera de luto. El carruaje atravesó las puertas de hierro, forjado justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Leonor miraba por la ventana, todavía con el vestido de novia destrozado y manchado de sangre, la sangre de Rodrigo. Él no había vuelto a hablar durante todo el viaje. Permanecía recostado en su asiento, con el pañuelo ensangrentado presionado contra su rostro. De vez en cuando, Leonor lo veía estremecerse de dolor. El veneno seguía haciendo efecto, paralizando los músculos poco a poco. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal, dos sirvientes salieron corriendo, un mayordomo mayor y una mujer de edad mediana con delantal blanco. «Dios santo», exclamó el mayordomo, al ver al duque descender con la mitad del rostro cubierto de sangre. «Su excelencia, ¿qué ha pasado? Traigan al médico». «Ahora», ordenó Rodrigo con voz ronca. Luego señaló a Leonor. «Ella es mi invitada. Preparen la habitación del ala este. Ropa limpia, agua caliente. Y nadie, absolutamente nadie, menciona que está aquí». «Pero señor, su rostro». «He dicho ahora», rugió Rodrigo. Y el grito salió tan distorsionado que hasta los sirvientes se estremecieron. Subió las escaleras de mármol a grandes zancadas, desapareciendo en el interior de la mansión. La mujer del delantal se acercó a Leonor con expresión compasiva. «Venga conmigo, querida. Se ve exhausta». Leonor la siguió por pasillos llenos de retratos de antepasados Alcántara. Todos tenían los mismos ojos azules penetrantes. La conducción a una habitación amplia con una cama de dosel, un armario de caoba y una ventana con vista a los jardines. «Me llamo Teresa. Soy el ama de llaves», dijo la mujer mientras preparaba agua en una jofaina. «¿Cómo se llama usted?» «Leonor», respondió ella en voz baja. Teresa asintió, estudiándola con curiosidad pero sin juzgarla. «¿Fue usted quien causó eso?» «No directamente», susurró Leonor sintiendo las lágrimas amenazando de nuevo. «Pero fue por protegerme. Yo huí de mi boda. Me escondí en su carruaje. El vizconde lo atacó». Teresa dejó escapar un suspiro largo. «Andrés Monteverde. Conozco ese nombre. Un demonio con rostro de ángel». Hizo una pausa. «Pero el duque, Dios mío, su rostro era su orgullo. Era el hombre más apuesto de toda Castilla. Y ahora...» No terminó la frase. No hacía falta.
¿Puede el médico curarlo? Preguntó Leonor desesperada. El doctor Vargas es el mejor. Pero si fue veneno, como usted dice. Teresa negó con la cabeza. El veneno paralizante no tiene cura. Los músculos quedan dañados permanentemente. Leonor se dejó caer en la cama, el peso de la culpa aplastándola. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Teresa se sentó a su lado, tomando su mano. Querida, un hombre no se arriesga así por una desconocida. Hay algo en usted que hizo que el duque tomara esa decisión. Y créame, Rodrigo Alcántara nunca hace nada sin razón. Afuera, en el pasillo, se escucharon pasos apresurados. Voces. El médico había llegado. 3 días pasaron. 3 días en los que Leonor estuvo confinada en el ala este de la mansión. Teresa le traía comida, ropa prestada, noticias del exterior. Noticias terribles. El vizconde había declarado públicamente que la novia lo había abandonado en el altar por influencias malignas y que estaba buscándola para protegerla. El marqués de Salazar, su padre, había puesto precio a su cabeza, 1000 monedas de oro a quien la devolviera viva. Y la sociedad aristocrática estaba dividida. Algunos llamaban a Leonor una víctima, otros una desvergonzada. Pero las noticias que más atormentaban a Leonor eran las del duque. Rodrigo no había salido de su habitación en 3 días. Rechazaba visitas. Rechazaba comida. El doctor Vargas había confirmado lo peor. La parálisis era permanente. El lado izquierdo de su rostro quedaría desfigurado para siempre. Teresa le contó que escuchaba cosas romperse en la habitación del duque. Espejos, jarrones, como si estuviera destruyendo todo lo que pudiera reflejar su imagen. No deja que nadie entre, susurró Teresa. Ni siquiera yo. Solo el doctor. Y lo echa a gritos apenas termina de cambiarle las vendas. Leonor no pudo soportarlo más. La 4ª noche, esperó hasta que la mansión quedara en silencio. Luego salió de su habitación descalza, con solo una bata de dormir prestada. Caminó por los pasillos oscuros hasta el ala oeste, donde sabía que estaban los aposentos del duque. 2 puertas macizas de roble, cerradas. Tocó suavemente. Silencio. Volvió a tocar un poco más fuerte. «Váyase», respondió una voz desde dentro. Ronca, distorsionada, apenas reconocible. «Soy yo, Leonor. Especialmente si es usted, váyase». Pero Leonor no se movió. Apoyó la mano en la puerta. «Por favor, necesito saber que está bien». Una risa amarga resonó desde dentro. Una risa horrible, quebrada. «Bien. ¿Cree que estoy bien? Déjeme entrar». «No». «¿Por qué?» «Porque no quiero que me vea así», rugió él, y algo se estrelló contra la pared. Probablemente otro espejo. Leonor sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Ya lo vi, en el carruaje. Recuerda que vendé su herida. Eso fue diferente. Estaba oscuro ahora. Ahora es peor. El médico dice que mi rostro está grotesco, monstruoso, que la gente se apartará cuando me vea. A mí no me importa su rostro». Otra risa amarga. «Mentira. A todos les importa». Leonor respiró hondo y tomó una decisión. Lentamente, probó girar el pomo de la puerta. No estaba con llave. Empujó. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Muebles volcados. Espejos rotos en el suelo, y en un rincón, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, estaba Rodrigo. Tenía la cabeza entre las manos, el cabello rubio despeinado. Las vendas habían sido removidas. «Dije que no entrara», murmuró sin levantar la vista. Leonor cerró la puerta tras ella y caminó lentamente hacia él. Esquivó los vidrios rotos, las astillas de los jarrones destruidos. Se arrodilló frente a él. «Míreme», pidió suavemente. «No». «Rodrigo, por favor». «No», gritó y finalmente levantó la cabeza. Leonor ahogó un grito. No de horror, sino de dolor por lo que veía. La herida había sanado lo suficiente como para que no sangrara más. Pero la desfiguración era brutal. Una cicatriz profunda, irregular, iba desde la ceja izquierda hasta la comisura de la boca. El ojo izquierdo estaba permanentemente entreabierto, la pálpebra caída. Y lo peor, su boca estaba congelada en una mueca torcida, como una sonrisa grotesca que nunca desaparecería.
Cuando hablaba, solo el lado derecho de su boca se movía. El izquierdo permanecía inmóvil, distorsionando cada palabra. «Ve ahora», dijo con voz quebrada. «Soy un monstruo. Un maldito monstruo». Pero Leonor no retrocedió. En cambio, levantó su mano lentamente y tocó su mejilla desfigurada con delicadeza infinita. Él se estremeció ante el contacto, pero no se apartó. «Veo al hombre que sacrificó su rostro para salvar mi vida», susurró ella. «Veo coraje. Veo honor. Veo belleza verdadera». Los ojos azules de Rodrigo brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. «No mienta. Soy repulsivo. Es usted lo más hermoso que he visto jamás». Y lo decía en serio, porque cuando miraba esa cicatriz no veía fealdad, veía el precio que un hombre había pagado por hacer lo correcto. Veía sacrificio. Veía bondad en su forma más pura. Rodrigo cerró los ojos y finalmente una lágrima escapó. Rodó por su mejilla desfigurada. Leonor la limpió con el pulgar. «No se esconda de mí», susurró. «Por favor, nunca se esconda de mí». Permanecieron así, en el suelo de esa habitación destruida, mientras la luna los bañaba con su luz plateada, y por primera vez en 4 días, Rodrigo Alcántara no se sintió como un monstruo. Se sintió visto. La mañana siguiente, Leonor despertó en su propia cama sin recordar cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era quedarse dormida en el suelo de la habitación de Rodrigo. Apoyada contra la pared junto a él, alguien debió haberla llevado. Probablemente él mismo. Se vistió rápidamente con uno de los vestidos sencillos que Teresa le había dado, uno azul oscuro, apropiado para una dama, pero sin el lujo excesivo de su guardarropa anterior. Ya no era la heredera del marqués de Salazar. Era una fugitiva. Una mujer sin familia, sin nombre, sin futuro. Pero extrañamente se sentía más libre que nunca. Bajó al comedor matutino esperando encontrarlo vacío. Pero se sorprendió al ver a Rodrigo sentado a la cabecera de la mesa. Estaba vestido impecablemente, traje gris oscuro, chaleco bordado, el cabello rubio peinado hacia atrás. Y lo más impactante, no se escondía. El lado desfigurado de su rostro estaba completamente visible a la luz del día. La cicatriz brutal, el ojo caído, la boca torcida. Todo expuesto sin vergüenza. Cuando ella entró, él levantó la vista de su periódico. Durante un momento, sus miradas se encontraron. Algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso. «Buenos días», dijo él, y aunque su voz seguía distorsionada, había menos amargura en ella. «Buenos días», respondió Leonor tomando asiento. Teresa sirvió té y tostadas. El silencio era cómodo, no incómodo. Finalmente Rodrigo dobló el periódico. «He tomado una decisión respecto a su situación». Leonor sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Va a entregarme?» «No», respondió él firmemente. «Pero tampoco puedo mantenerla escondida aquí para siempre. El vizconde sabe que estuvo en mi carruaje. No ha atacado directamente porque revelar que me envenenó sería admitir cobardía. Pero está esperando, buscando una oportunidad. Entonces, ¿qué sugiere?» Rodrigo la miró con intensidad. «Que se case conmigo». Leonor casi deja caer su taza de té. «¿Qué?» «Es la única solución lógica», continuó él con tono pragmático, como si estuviera discutiendo negocios. «Si usted se convierte en la duquesa de Montefrío, estará bajo mi protección oficial. El vizconde no podrá tocarla sin declarar guerra abierta contra mi familia. Y su padre, bueno, el marqués no se atreverá a reclamarla si está legalmente casada con un duque». Leonor lo miraba atónita. Pero usted me odia. Dijo que mi familia destruyó la suya. Y es verdad», admitió Rodrigo. «Su padre testificó falsamente contra mi abuelo. Pero usted no es su padre, y he aprendido que los pecados de los progenitores no siempre definen a los hijos». Hizo una pausa, tocando inconscientemente su cicatriz. «Además, le debo una disculpa. Durante años he culpado a toda la familia Salazar. Pero usted fue víctima tanto como yo. Prometida a un monstruo desde niña. Nadie le preguntó qué quería». Las palabras golpearon a Leonor con fuerza inesperada. Era la primera vez que alguien reconocía su sufrimiento. La primera vez que alguien la veía como más que una pieza de ajedrez. «No puede casarse conmigo por compasión», dijo ella en voz baja. «No es compasión», respondió Rodrigo. «Es estrategia. Un matrimonio de conveniencia. Usted obtiene protección.
Un nombre, seguridad. Yo obtengo, vaciló, venganza contra su padre. Imagínese su furia al descubrir que su única hija se casó con su peor enemigo. Debería sonar cruel, debería sonar manipulador, pero Leonor veía algo más en sus ojos, algo que él no estaba diciendo. ¿Y si me niego?, preguntó. Rodrigo se recostó en su silla. Entonces le daré suficiente dinero para que pueda huir. A Francia, quizás. Comenzar una nueva vida lejos de aquí. No la obligaré a nada. Y allí estaba. La diferencia entre él y todos los demás hombres en su vida. Le estaba dando una elección. Leonor miró por la ventana, hacia los jardines medio salvajes de la mansión Alcántara. Pensó en su vida anterior. Jaulas doradas, vestidos caros y absolutamente ninguna libertad. Pensó en su madre muerta, en las advertencias que dejó. Pensó en el vizconde y su sonrisa de depredador, y luego miró al hombre frente a ella. Desfigurado, sí, pero noble de una forma que ningún rostro perfecto podría igualar. Hay una condición, dijo finalmente. Rodrigo enarcó una ceja. ¿Cuál? Que este matrimonio sea real, no solo en el papel. Él la miró confundido. ¿Qué quiere decir? Leonor respiró hondo. Quiero decir que si vamos a hacer esto, no quiero un matrimonio frío y distante. No quiero ser solo su duquesa conveniente. Quiero... Vaciló buscando las palabras correctas. Quiero conocerlo, de verdad. Y quiero que usted me conozca a mí. Rodrigo permaneció en silencio por un largo momento. Su ojo sano la estudiaba con intensidad, como si tratara de descifrar un enigma. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué querría conocer a un hombre como yo? Porque ya lo conozco, respondió Leonor con suavidad. Vi lo que hizo. Vi su sacrificio, y quiero conocer al hombre detrás de ese acto. Algo cambió en la expresión de Rodrigo. La máscara de indiferencia se resquebrajó apenas, revelando vulnerabilidad. Está bien, dijo en voz baja. Trato hecho. Se pusieron de pie simultáneamente. Él extendió la mano, ella la tomó. Un apretón de manos, formal, apropiado. Pero cuando sus pieles se tocaron, ambos sintieron algo más. Una chispa, una promesa. El inicio de algo peligroso y hermoso. Los preparativos del matrimonio fueron rápidos y discretos. Rodrigo no quería dar tiempo al vizconde para intervenir, así que arregló una ceremonia privada en la capilla de la mansión Alcántara para 3 días después. Durante esos días, Leonor y Rodrigo pasaron tiempo juntos, no como prometidos, sino como 2 personas intentando conocerse antes de atarse de por vida. Mi padre era solo un niño cuando mi abuelo murió, explicó, pasando los dedos por los lomos de cuero. Creció con vergüenza, con el estigma de ser hijo de un traidor. Aunque nosotros sabíamos la verdad, que fue una conspiración, que su padre era inocente. ¿Cómo lo soportó?, preguntó Leonor. No lo hizo, respondió Rodrigo con amargura. Murió joven. De tristeza, dijeron. Pero yo sé que fue de humillación. El peso de un hombre manchado lo destruyó. Leonor tocó su brazo suavemente. Lo siento mucho. Él la miró, sorprendido por la sinceridad en su voz. No fue culpa suya, pero fue culpa de mi padre. Rodrigo asintió lentamente. Sí, fue culpa de su padre. Permanecieron en silencio, rodeados de libros, ambos cargando el peso de los pecados de sus familias. Otra tarde, ella lo encontró en el jardín. Estaba podando rosas con cuidado meticuloso, a pesar de que había jardineros para eso. ¿Le gustan las flores?, preguntó Leonor acercándose. Mi madre las amaba, respondió él sin levantar la vista. Después de que murió, dejé que el jardín se descuidara, pero últimamente, no sé, siento que debería cuidar lo que ella amaba. Leonor se arrodilló junto a él y tomó unas tijeras. Enséñeme. Nunca me dejaron hacer este tipo de cosas. Rodrigo le mostró cómo cortar sin dañar el tallo, cómo identificar las ramas muertas. Trabajaron en silencio, lado a lado, y en algún momento, Leonor se dio cuenta de algo. Ya no veía su cicatriz. Cuando lo miraba, solo veía a Rodrigo, sus manos gentiles con las flores, su voz suave cuando explicaba, la forma en que su ojo sano brillaba cuando se concentraba. La desfiguración se había vuelto parte de él. No lo definía. Solo era Bill. ¿En qué piensa?, preguntó Rodrigo notando su mirada. Leonor sonrió. En que me gusta estar aquí, con usted. Rodrigo bajó las tijeras mirándola con expresión indescifrable. Leonor, comenzó, pero se detuvo.
Sí. Nada, solo... Gracias por no tener miedo de mí. Ella negó con la cabeza. Nunca podría tenerle miedo. Usted me salvó. Me dio libertad. Me dio una elección. La mayoría de la gente me ve ahora y solo ve un monstruo. Leonor tomó su mano entrelazando sus dedos. Entonces la mayoría de la gente es ciega. La noche antes de la boda, Teresa ayudó a Leonor a probarse el vestido. No era el vestido elaborado de su primer matrimonio frustrado. Era algo más simple. Seda color marfil, sin exceso de encaje. Elegante pero discreto. Está hermosa, querida, dijo Teresa ajustando el velo. Leonor se miró en el espejo. Esta vez no se veía como una prisionera. Se veía como una mujer tomando control de su destino. ¿Cree que estoy haciendo lo correcto?, preguntó. Teresa sonrió con sabiduría. Creo que el duque es un buen hombre. Y creo que usted lo está ayudando a sanar de formas que él no entiende todavía. ¿Usted cree que él podría amarme algún día? Querida, dijo Teresa con ternura, creo que ya lo hace, solo que todavía no se da cuenta. Pero esa misma noche todo cambió. Un mensajero llegó a la mansión a medianoche. Traía noticias que hicieron que Rodrigo se pusiera pálido. El vizconde Andrés Monteverde había presentado una petición formal ante el rey. Exigía el regreso de su novia robada, o guerra abierta contra la casa Alcántara. Y el rey había accedido a una audiencia pública al día siguiente. Si Rodrigo no podía probar que Leonor estaba allí por voluntad propia, sería obligado a entregarla, y si se resistía sería acusado de rapto. La boda tendría que esperar. Primero tendrían que sobrevivir a la corte. El Palacio Real de Castilla era una obra maestra de mármol blanco y oro. Sus salones inmensos reflejaban el poder absoluto de la corona. Y en el gran salón de audiencias, bajo un techo pintado con escenas de batallas gloriosas, se decidía el destino de nobles y plebeyos por igual. Leonor nunca había estado tan aterrada en su vida. Caminaba junto a Rodrigo por el pasillo central del salón, consciente de que cientos de ojos los observaban. La nobleza entera había acudido. No todos los días se presenciaba un enfrentamiento entre un duque y un vizconde por una mujer. Los murmullos la seguían como sombras. Esa es ella, la novia fugitiva. Dicen que huyó con el duque. ¿Viste su rostro? El duque está desfigurado. ¡Qué horror! Antes era tan guapo. Leonor sintió a Rodrigo tensarse a su lado. Sabía que cada murmullo era una daga en su orgullo. Pero él caminaba con la cabeza en alto, la cicatriz brutal completamente visible, sin intentar esconderla. Llevaba su mejor traje, terciopelo negro con bordados en plata, capa carmesí sobre los hombros, el bastón de ébano en la mano. A pesar de la desfiguración, irradiaba autoridad. Era imposible olvidar que era un duque. Leonor llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero sobrio. Teresa le había recogido el cabello en un moño sencillo. No quería parecer una víctima indefensa, pero tampoco una seductora. Quería verse como lo que era, una mujer tomando sus propias decisiones. Al final del salón, en un trono elevado de oro y marfil, estaba el rey Felipe IV. Tenía 50 años, el cabello gris, ojos cansados pero astutos. A su lado, el canciller real sostenía un pergamino con la petición del vizconde, y frente al trono, esperándolos con una sonrisa triunfante, estaba Andrés Monteverde. El vizconde se veía impecable. Traje de seda azul, cabello negro perfectamente peinado, sin una sola marca en su rostro perfecto. La imagen de la aristocracia ideal. Cuando vio a Rodrigo, su sonrisa se ensanchó, pero había algo cruel en ella. «Duque Alcántara», dijo con falsa cortesía. «Veo que decidió mostrar su nueva apariencia a la corte. ¡Qué valiente!». Rodrigo no mordió el anzuelo. Simplemente inclinó la cabeza hacia el rey. «Majestad, gracias por recibirnos». El rey Felipe estudió a Rodrigo con expresión inescrutable. Luego su mirada se deslizó hacia la cicatriz. No dijo nada, pero Leonor vio algo en sus ojos. ¿Compasión? ¿Lástima? «Duque Alcántara», comenzó el rey. «El vizconde Monteverde ha presentado una acusación grave. Afirma que usted raptó a su prometida el día de su boda, que la mantiene prisionera en su mansión contra su voluntad, que utilizó su posición para corromperla». La palabra corromperla resonó en el salón. Más murmullos. Leonor sintió que la sangre le hervía. «Eso es mentira»,
dijo Rodrigo con voz firme, aunque distorsionada. La señorita Leonor Mendoza vino a mí por voluntad propia. Huyó de un matrimonio que no deseaba. Yo simplemente le ofrecí protección. El vizconde soltó una risa melodiosa. ¿Protección? Oh, duque, seamos honestos. Usted secuestró a mi prometida para vengarse de su familia. Todos conocen la enemistad entre los Alcántara y los Salazar. Esto es solo su forma retorcida de herir al marqués. La señorita Mendoza huyó de usted, respondió Rodrigo con frialdad, porque descubrió que usted asesinó a sus 2 esposas anteriores. El salón explotó en exclamaciones. El vizconde palideció, pero rápidamente recuperó la compostura. ¡Qué acusación tan atroz! Y sin pruebas. Mis esposas murieron en accidentes lamentables. Todos lo saben. ¿Accidentes? Rodrigo dio un paso adelante. ¿Ambas cayeron por las escaleras? ¿Ambas murieron exactamente 1 año después de casarse con usted? ¿Ambas dejaron todas sus propiedades a su nombre? El rey levantó una mano silenciando el caos. Esas son acusaciones serias, duque Alcántara. Pero sin pruebas, son solo rumores. Se volvió hacia Leonor. Señorita Mendoza, acérquese. Leonor sintió que las piernas le temblaban, pero obedeció. Subió los 3 escalones hasta el estrado real. El rey la miraba con intensidad. Dígame la verdad, y solo la verdad. ¿El duque Alcántara la raptó? No, majestad, respondió Leonor con voz clara. Yo huí por voluntad propia. Me escondí en su carruaje sin que él lo supiera. ¿Y permaneció en su mansión bajo coacción? No, majestad. Permanecí porque me ofreció refugio. Y porque... vaciló buscando las palabras correctas. Porque descubrí que el vizconde Monteverde es un hombre peligroso. Mi propia madre me advirtió sobre él antes de morir. El vizconde interrumpió con voz melosa. Majestad, con todo respeto, la señorita Mendoza está confundida. Las mujeres son criaturas emocionales, fácilmente influenciables. El duque claramente la ha manipulado. Solo mírelo. Su rostro desfigurado es evidencia de su naturaleza violenta. Leonor sintió que la furia le quemaba por dentro. Su rostro está desfigurado porque usted lo atacó con una daga envenenada. Yo estaba allí. Lo vi todo. Mentiras, dijo el vizconde con calma infuriante. Mi mano resbaló en defensa propia cuando el duque intentó atacarme por revisar su carruaje. Mentira, gritó Leonor, y toda la compostura aristocrática que había mantenido se derrumbó. Usted lanzó esa daga tratando de matarme a mí. Y él se interpuso. Sacrificó su rostro para salvarme. El silencio que siguió fue absoluto. El rey se reclinó en su trono, estudiando a ambos hombres. Versiones muy diferentes de los hechos. ¿Cómo determino cuál es verdadera? El canciller real se inclinó hacia adelante. Majestad, hay una forma tradicional de resolver disputas de honor entre caballeros cuando la verdad es incierta. El rey asintió lentamente. El duelo. Leonor sintió que el corazón se le detenía. El vizconde sonrió como un tiburón. Acepto encantado, majestad. Dejaré que Dios decida quién dice la verdad. Todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo. Leonor sabía lo que estaba pensando. Un duelo con espadas. Su rostro paralizado afectaría sus reflejos. El vizconde era conocido como un espadachín magistral. Y peor aún, seguramente usaría veneno de nuevo. Era una sentencia de muerte. Pero Rodrigo no dudó ni un segundo. Acepto. No, gritó Leonor. Majestad, por favor, no puede permitir esto. Es injusto. El rey la miró con algo parecido a la compasión. Señorita Mendoza, el duelo es la forma más antigua de justicia. Si el duque rechaza, admite culpabilidad. ¿Es eso lo que quiere? Leonor miró a Rodrigo desesperada. Él le sostuvo la mirada con esos ojos azules penetrantes, y en ellos vio determinación, valentía y amor. La revelación la golpeó como un rayo. Él estaba dispuesto a morir por ella, por una mujer que apenas conocía, por alguien cuya familia había destruido la suya. El duelo se celebrará mañana al amanecer, declaró el rey, en el campo de honor, con todas las reglas tradicionales, espadas, sin armadura, hasta que uno se rinda o muera. El vizconde hizo una reverencia exagerada. Será un placer limpiar el honor de mi prometida. Rodrigo no respondió. Simplemente tomó la mano de Leonor y la condujo fuera del salón. Mientras caminaban por el pasillo, Leonor escuchaba los murmullos. El duque está muerto. No tiene oportunidad contra Monteverde. Pobre hombre desfigurado.
Cuando salieron del palacio, Leonor finalmente explotó. «No puede hacer esto. Va a matarlo. Usted sabe que va a usar veneno de nuevo». Rodrigo se detuvo junto a su carruaje. La miró con expresión serena. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué aceptó?» «Porque es la única forma de protegerla. Si ganó, usted queda libre. Si pierdo», hizo una pausa. «Al menos morí haciendo algo honorable». Leonor sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «No quiero que muera por mí». Rodrigo levantó su mano y limpió una lágrima con el pulgar. Fue un gesto tan tierno que rompió algo dentro de ella. «Leonor, he vivido toda mi vida cargando la vergüenza de mi familia, el estigma de la traición de mi abuelo. He sido un hombre vacío, sin propósito real, pero desde que la conocí, desde que la salvé, siento que finalmente tengo una razón para existir». «No diga eso. Es la verdad», interrumpió él. «Y si mañana muero, moriré sabiendo que hice algo que importó, que salvé a alguien que lo merecía». Leonor no pudo soportarlo más. Se lanzó hacia él, rodeándolo con sus brazos, enterrando el rostro en su pecho. Él se quedó inmóvil por un momento, sorprendido. Luego lentamente la abrazó de vuelta. «No lo voy a permitir», susurró ella contra su corazón. «Tiene que haber otra forma». Pero en el fondo, ambos sabían la verdad. Mañana al amanecer, uno de los dos hombres moriría, y Leonor tendría que vivir con las consecuencias. La mansión Alcántara estaba sumida en un silencio opresivo. Teresa había preparado una cena, pero ninguno de los dos comió. Leonor empujaba la comida en su plato mientras Rodrigo miraba por la ventana hacia los jardines oscurecidos. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo plateado, observándolos. «Debería dormir», dijo finalmente Rodrigo. «Mañana será difícil para usted». «¿Difícil para mí?», repitió Leonor con incredulidad. «¿Usted es quien va a pelear un duelo a muerte y se preocupa por mí?». Rodrigo se volvió hacia ella. A la luz de las velas, su cicatriz parecía más profunda, más cruel. Pero Leonor ya no la veía como desfiguración. La veía como parte de él, como evidencia de su sacrificio. «Leonor, hay algo que necesito decirle», comenzó él. «Algo importante». «No», lo interrumpió ella poniéndose de pie. «No me diga adiós. No actúe como si ya estuviera muerto. Tengo que ser realista». «No», gritó ella, y la emoción cruda en su voz resonó en el comedor. «No voy a escuchar eso. No voy a dejar que se rinda antes de pelear». Rodrigo caminó hacia ella, tomándola de los hombros. «No me estoy rindiendo. Pero soy un hombre práctico. Conozco mis limitaciones. Mi rostro paralizado afecta mi equilibrio, mis reflejos. El vizconde es un espadachín magistral. Las probabilidades». «Al diablo con las probabilidades», susurró Leonor mirándolo a los ojos. «Usted es el hombre más valiente que conozco. Y va a ganar». «Tiene que ganar. ¿Por qué le importa tanto?», preguntó él con voz quebrada. «Apenas me conoce. Podría huir. Teresa le daría dinero. Podría estar en Francia en una semana. Porque lo amo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Crudas, honestas, innegables. Rodrigo se quedó paralizado. «¿Qué?». «Lo amo», repitió Leonor, y las lágrimas comenzaron a caer. «No sé cuándo pasó. Quizás cuando vendé su herida en el carruaje. Quizás cuando entró a su habitación destrozada y vi su dolor. Quizás cuando me mostró sus rosas. O cuando me dio una elección cuando nadie más en mi vida lo había hecho. No lo sé, pero lo amo. Y no voy a perderlo». Rodrigo la miraba como si la viera por primera vez. Su ojo sano brillaba con una emoción que no podía nombrar. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Leonor tomó su rostro entre sus manos, tocando tanto la mejilla sana como la desfigurada. «Usted cree que es un monstruo, que nadie podría amarlo así. Pero está equivocado, porque yo lo veo, todo de usted, y lo amo más por eso». «Leonor», murmuró él con voz rota. «Prométame que va a pelear con todo lo que tiene», susurró ella. «Prométame que va a volver a mí». Rodrigo cerró los ojos, sintiendo las manos de ella en su rostro. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en ellos. «Lo prometo». Y luego hizo algo que la sorprendió completamente. La besó. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no podía decir con palabras. «Miedo, esperanza, amor, Leonor», respondió con la misma intensidad, aferrándose a él,
como si pudiera mantenerlo con vida solo por la fuerza de su voluntad. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Tengo algo para usted», dijo Rodrigo de repente, tomándola de la mano. La condujo por las escaleras hasta su estudio. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó un objeto envuelto en terciopelo negro. Cuando lo desenvolvió, Leonor ahogó un grito. Era una daga, pero no cualquier daga. La empuñadura estaba hecha de plata tallada con el escudo de los Alcántara. La hoja brillaba a la luz de la luna que entraba por la ventana. «Esto perteneció a mi abuelo», explicó Rodrigo. «La llevaba cuando lo ejecutaron. Mi padre la recuperó años después. Es lo único que quedó de él». Le extendió la daga a Leonor. Si el vizconde gana, quiero que tenga esto. Escóndala en su vestido, y si él intenta tocarla, úsela. No, dude, solo... húndala en su corazón». Leonor miró la daga horrorizada. «No puedo». «Sí puede», insistió Rodrigo, «y lo hará. Porque usted es más fuerte de lo que cree». Huyó de su propia boda. Se enfrentó a su padre. Me cuidó cuando estaba herido. «Usted es una guerrera, Leonor. Nunca lo olvide». Con manos temblorosas, Leonor tomó la daga. Era más pesada de lo que esperaba. Más real. «No voy a necesitarla», dijo con voz firme. «Porque usted va a ganar». Rodrigo sonrió. Esa sonrisa torcida, distorsionada, que ahora era la cosa más hermosa del mundo para ella. «Tiene más fe en mí de la que yo mismo tengo». «Entonces tomaré prestada mi fe», respondió Leonor, «hasta que encuentre la suya propia». Pasaron el resto de la noche juntos, no durmiendo, sino simplemente estando cerca. Rodrigo le habló de su infancia, de cómo su madre le enseñaba latín en el jardín, de cómo su padre lloró cuando el rey rehabilitó oficialmente el nombre de los Alcántara, demasiado tarde para importar. Leonor le contó sobre su madre, sobre las cartas escondidas, sobre los años sintiéndose como una prisionera en su propia casa. ¿Sabe qué es lo extraño?, dijo Leonor, recostada contra el hombro de Rodrigo en el sofá de la biblioteca. «Siempre soñé con escapar, pero nunca imaginé que la libertad se sentiría así. Aterrador y hermoso al mismo tiempo. La libertad siempre tiene un precio», respondió Rodrigo, acariciando su cabello. «La pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo. ¿Usted está dispuesto?». Rodrigo miró su rostro desfigurado reflejado vagamente en la ventana oscura. Antes de conocerla habría dicho que no, que ya había pagado suficiente, pero ahora hizo una pausa. «Ahora creo que todo lo que pasé me llevó a ese momento en el carruaje, a usted, y si tuviera que hacerlo de nuevo, pagaría el mismo precio». Leonor sintió que nuevas lágrimas amenazaban, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. «Gane o pierda mañana», continuó Rodrigo, «quiero que sepa algo. Estos últimos días con usted han sido los más felices de mi vida. Me hizo sentir visto, completo, amado y eso es más de lo que jamás pensé que merecería». «Merece todo», susurró Leonor. «Todo y más. Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Rodrigo tiene posibilidades de ganar el duelo? ¿O el vizconde es demasiado peligroso? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas el final. Cuando el cielo comenzó a aclararse, anunciando el amanecer, ambos sabían que era hora. Teresa entró al estudio con los ojos rojos. Había llorado toda la noche. «Su Excelencia», dijo con voz quebrada, «el carruaje está listo. Los testigos ya están en el campo de honor». Rodrigo se puso de pie, ayudando a Leonor a levantarse también. Llevaba ropa oscura, práctica para el duelo. Pantalones negros, camisa blanca sin chaleco. Quería libertad de movimiento. Leonor había escondido la daga de plata en un bolsillo secreto de su vestido, tal como él le había ordenado. Rezaba para no necesitarla. El viaje al campo de honor fue silencioso. El campo era un espacio abierto en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles antiguos. Había sido testigo de cientos de duelos a lo largo de los siglos. La tierra estaba manchada con la sangre de nobles caídos. Cuando llegaron, ya había una multitud reunida. La nobleza amaba un buen espectáculo, y un duelo entre un duque y un vizconde por una mujer era lo más emocionante que había pasado en años. El vizconde Monteverde ya estaba allí, practicando con su espada. Vestía todo de blanco como un ángel.
La ironía no pasó desapercibida para Leonor. El rey Felipe estaba sentado en una plataforma elevada, observando. A su lado el marqués de Salazar, el padre de Leonor, miraba con expresión indescifrable. Cuando su padre la vio, sus ojos se encontraron brevemente. Leonor esperaba ver ira, decepción, pero solo vio cálculo, como si estuviera evaluando cuál resultado le beneficiaría más. Leonor sintió asco. El maestro de armas, un hombre mayor que servía como árbitro oficial, se adelantó. Caballeros, las reglas son simples. Duelo a primera sangre letal o rendición. Sin trucos, sin veneno. Espadas inspectadas antes del combate. El vizconde sonrió. Por supuesto. Todo limpio y honorable. Pero Leonor vio el destello en sus ojos. Tenía un plan. Siempre tenía un plan. Rodrigo tomó su espada, una hoja antigua de la familia Alcántara. Pela, equilibrada, mortal. Se volvió hacia Leonor una última vez. Pase lo que pase, recuerde. Usted es libre. Esa es mi victoria. Vuelva a mí, susurró ella. Es todo lo que pido. Rodrigo asintió. Luego caminó hacia el centro del campo. El vizconde se posicionó frente a él, girando su espada con maestría show-off. Duque, todavía puede rendirse. Admitir que raptó a mi prometida. Entregarla. Y quizás sea misericordioso. Prefiero morir, respondió Rodrigo con frialdad. Esa opción también está disponible, sonrió el vizconde. El maestro de armas alzó su pañuelo blanco. ¿Están listos? Ambos asintieron. El pañuelo cayó. Y comenzó la batalla que decidiría todo. El primer choque de espadas resonó como un trueno. Rodrigo bloqueó el ataque inicial del vizconde, pero sintió la fuerza detrás del golpe. Monteverde no estaba jugando. Cada estocada era letal, dirigida a puntos vitales. La multitud observaba en silencio tenso. Solo se escuchaba el sonido metálico de las hojas chocando, los pies moviéndose sobre la tierra, la respiración pesada de ambos hombres. Leonor apretaba las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cada vez que el vizconde atacaba, su corazón se detenía. Los primeros minutos fueron una danza mortal. El vizconde atacaba con precisión quirúrgica, buscando aberturas. Rodrigo se defendía, pero Leonor podía ver que estaba en desventaja. Su rostro paralizado afectaba su equilibrio. Cuando giraba la cabeza hacia la izquierda, había un retraso mínimo, una fracción de segundo donde no podía ver bien. Y el vizconde lo sabía. Comenzó a atacar sistemáticamente desde el lado izquierdo de Rodrigo, forzándolo a girar, aprovechando ese momento de ceguera parcial. «Patético», se burló el vizconde mientras sus espadas chocaban de nuevo. «Este es el gran duque de Montefrío, un hombre desfigurado, lento, débil». Rodrigo no respondió. Conservaba su energía. Otro ataque. El vizconde lanzó una estocada baja, apuntando al muslo de Rodrigo. Él bloqueó, pero apenas. La punta de la espada del vizconde rozó su pierna, dejando un corte superficial. «Primera sangre», la multitud murmuró. Técnicamente el duelo podría terminar ahí si Rodrigo se rendía. «¿Se rinde, duque?», preguntó el maestro de armas. «No», gruñó Rodrigo, ignorando el ardor en su pierna. El vizconde sonrió más ampliamente. «Excelente. Prefiero que esto dure un poco más. Quiero que todos vean cómo un monstruo muere». Lanzó una serie de ataques rápidos uno tras otro. Rodrigo bloqueó, se movió, esquivó, pero cada movimiento le costaba más. El veneno en su rostro había afectado más que solo su cara. Su equilibrio general estaba comprometido. Otro corte. Esta vez en el brazo. Sangre corrió por la manga blanca de Rodrigo. Leonor sintió que iba a gritar, pero se mordió el labio. No podía distraerlo, no ahora. «¡Vamos, Rodrigo!», gritó Teresa desde la multitud, incapaz de contenerse. El vizconde la miró con desdén. «Ah, los sirvientes leales. Qué conmovedor», se volvió hacia Rodrigo. «¿Sabe qué es lo mejor de todo esto, duque? Cuando lo mate me casaré con Leonor de todas formas. Y ella será mía, haré. Con ella lo que hice con las otras, 2, lenta, dolorosamente. Y pensará en usted cada segundo mientras agoniza». Fue un error, porque algo cambió en los ojos de Rodrigo. Ya no era un hombre defendiéndose. Era un hombre protegiendo a la persona que amaba. Atacó. El cambio fue tan repentino que el vizconde casi no tuvo tiempo de reaccionar. Rodrigo lanzó una serie de estocadas furiosas, cada una más agresiva que la anterior. Ya no le importaba su equilibrio. Ya no le importaba su desfiguración.
Solo importaba ganar. El vizconde retrocedió sorprendido por la ferocidad. Bloqueó, pero sus movimientos ya no eran tan seguros. ¿Qué pasa, vizconde?, gruñó Rodrigo. ¿Ya no es tan divertido cuando tu oponente pelea de verdad? Sus espadas chocaron con fuerza brutal. Ambos hombres estaban cara a cara ahora, las hojas cruzadas entre ellos. El vizconde sonrió, y Leonor vio algo en su mano libre. «Cuidado», gritó. Pero era tarde. El vizconde sacó una pequeña daga escondida en su cinturón, la misma que había usado para desfigurar a Rodrigo, y la hundió en el costado de Rodrigo. El veneno. La multitud explotó en gritos de protesta. El maestro de armas corrió hacia adelante. «Trampa. El duelo es nulo». Pero el vizconde no soltó la daga, la torció, asegurándose de que el veneno entrara profundamente. «¿Nulo?», se burló. «El duque puede rendirse en cualquier momento. Si continúa, es su elección». Rodrigo soltó un grito ahogado de dolor. Sintió el veneno quemando, extendiéndose por su sistema. Sus músculos comenzaban a entumecerse, a paralizarse. El vizconde lo soltó y retrocedió, observando con satisfacción mientras Rodrigo caía de rodillas. «Ah, ese veneno es especial», dijo casualmente. «Paraliza todo el cuerpo. En unos minutos no podrá moverse. Luego su corazón se detendrá, lento, doloroso». Leonor corrió hacia el campo, pero 2 guardias la detuvieron. «Suéltenme. Rodrigo». El rey Felipe se puso de pie furioso. «Vizconde Monteverde, esto es deshonroso. Ordeno que...» «¿Qué ordena, majestad?», interrumpió el vizconde. «¿Que detenga el duelo? El duque puede rendirse, o puede morir. Su elección». Rodrigo estaba en el suelo temblando. Sentía sus piernas entumecerse, sus brazos perdiendo fuerza. El veneno trabajaba rápido. Pero escuchó la voz de Leonor gritando su nombre. Y recordó su promesa. «Voy a volver a ti». Con un esfuerzo sobrehumano se puso de pie. Las piernas apenas lo sostenían. Su mano derecha temblaba al sujetar la espada. El vizconde rió. «¿En serio? ¿Todavía quiere pelear? Admirable pero inútil». Rodrigo dio un paso, luego otro. Cada movimiento era agonía. «No voy a rendirme», dijo con voz ronca, distorsionada tanto por la parálisis facial como por el veneno. «Nunca». «Entonces morirás», respondió el vizconde, levantando su espada. Lanzó un ataque final, apuntando directo al corazón de Rodrigo. Y Rodrigo hizo algo inesperado. No bloqueó. No esquivó. Se lanzó hacia adelante. Dejó que la espada del vizconde penetrara su hombro izquierdo, atravesando músculo y hueso. El dolor fue cegador, pero le dio la apertura que necesitaba. Con su último gramo de fuerza, hundió su propia espada en el pecho del vizconde, directo al corazón. El silencio fue absoluto. El vizconde miró hacia abajo, incrédulo. Sangre brotaba de su pecho, empapando su traje blanco. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. «Esto es por las mujeres que mataste», susurró Rodrigo. «¿Y por Leonor?». El vizconde cayó, primero de rodillas, luego hacia adelante, desplomándose en la tierra. Muerto. Rodrigo soltó su espada y también cayó. El veneno y la herida del hombro eran demasiado. La oscuridad lo envolvía. Lo último que escuchó fue la voz de Leonor. «Rodrigo, no. Quédate conmigo». Y luego, nada. Dolor. Era lo primero que Rodrigo sintió al recobrar la conciencia. Un dolor sordo, pulsante, que irradiaba desde su hombro hasta todo su cuerpo. Abrió los ojos lentamente. El techo familiar de su habitación en la mansión Alcántara. Las cortinas de terciopelo verde. La luz suave del amanecer filtrándose por las ventanas. ¿Amanecer? ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía bien. Sentía las extremidades pesadas, entumecidas. El veneno todavía estaba en su sistema. «No se mueva». La voz vino de su izquierda. Giró la cabeza con dificultad. Leonor estaba sentada en una silla junto a su cama. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, el vestido arrugado. Se veía exhausta. Pero estaba sonriendo. «Está despierto», susurró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Gracias a Dios está despierto». «¿Cuánto tiempo?». Su voz salió rasposa, casi inaudible. «3 días», respondió ella tomando su mano. «Estuvo inconsciente 3 días. El doctor dijo que el veneno, que no sabía si despertaría, pero yo sabía que volvería a mí». Rodrigo sintió su mano en la suya, cálida, real.
El vizconde comenzó. Muerto, confirmó Leonor. Murió instantáneamente. Su espada atravesó su corazón. El rey declaró el duelo válido a pesar de la trampa. Dijo que usted luchó con honor mientras que el vizconde luchó con cobardía. Rodrigo cerró los ojos, procesando la información. Había ganado. Contra todas las probabilidades había ganado. ¿Y usted? Preguntó. ¿Está libre? Leonor rió entre lágrimas. Sí, soy libre. Mi padre intentó reclamarme después del duelo, pero el rey intervino. Dijo que había demostrado serlo suficientemente valiente como para tomar mis propias decisiones. Me declaró mayor de edad independiente. Ya no estoy bajo el control de mi padre. Entonces valió la pena, murmuró Rodrigo. No hable así, exclamó Leonor. ¡Casi muere! El veneno casi lo mata. El doctor tuvo que trabajar durante horas para extraer todo de su sangre. ¿Y su hombro? Su voz se quebró. La espada atravesó el hueso. Dijo que quizás nunca recupere toda la movilidad. Rodrigo intentó sonreír, aunque solo la mitad de su boca funcionaba. Parece que estoy coleccionando heridas. No es gracioso, dijo Leonor con firmeza. Pudo haber muerto. Y yo... No pudo terminar. Se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en el pecho de él, sollozando. Rodrigo levantó su mano buena, la derecha, con dificultad, y acarició su cabello. Pero no morí. Estoy aquí, con usted. Permanecieron así durante largo rato, ella llorando años de miedo y tensión, él sosteniendo a pesar del dolor. Una semana después, Rodrigo podía sentarse en la cama. 2 semanas después podía caminar con ayuda. Un mes después, comenzaba a recuperar algo de fuerza, pero el veneno había dejado marcas. Su brazo izquierdo tenía movilidad limitada, y combinado con su rostro paralizado, ahora caminaba con una ligera cojera. Estaba más desfigurado que antes, y a Leonor no le importaba en absoluto. De hecho, lo cuidó cada día. Le cambió las vendas. Lo ayudó con los ejercicios que el doctor recomendó. Leyó para él cuando estaba demasiado débil para sostener un libro. ¿Por qué hace esto?, preguntó Rodrigo una tarde, mientras ella masajeaba su brazo herido para mejorar la circulación. ¿Hacer qué? Cuidarme. Usted es libre ahora. Podría irse, vivir su vida. No tiene que quedarse con un hombre roto. Leonor dejó de masajear y lo miró directamente a los ojos. ¿Todavía no lo entiende? No me quedo por obligación. Me quedo porque lo amo. Todo de usted. Su valentía, su honor, su corazón enorme. Y sí, también sus heridas. Porque cada una de ellas es evidencia de que peleó por mí. Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él. Toda la amargura. Todo el odio hacia sí mismo que había cargado desde que fue desfigurado. Se derritió. No merezco su amor, susurró. Entonces es bueno que no sea su decisión, respondió Leonor con una sonrisa. Es la mía, y yo elijo amarlo. Se inclinó y lo besó, suave, dulce, lleno de promesas. Cuando se separaron, Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Cásese conmigo, dijo de repente. No como conveniencia, no como estrategia, sino porque yo también la amo. Porque usted me salvó tanto como yo la salvé a usted. Porque no quiero pasar un solo día más sin usted. Leonor sonrió tan ampliamente que su rostro dolía. Sí, 1000 veces sí. La boda se celebró 2 meses después, cuando Rodrigo se había recuperado lo suficiente como para caminar sin ayuda. Fue una ceremonia pequeña en la capilla de la mansión Alcántara. Solo Teresa, el doctor Vargas, algunos sirvientes leales, y sorprendentemente el rey Felipe, quien había tomado un interés personal en su historia. Leonor llevaba el vestido simple de seda marfil que había sido preparado originalmente. Rodrigo vestía su mejor traje negro con el escudo de los Alcántara bordado en el pecho. Cuando el sacerdote preguntó, ¿acepta a esta mujer como esposa legítima?, Rodrigo respondió sin dudar, sí, acepto. Y cuando le tocó a Leonor, ella miró directamente a los ojos azules de su futuro esposo, y dijo con voz clara, sí, acepto. No hubo drama esta vez, no hubo huida. Solo 2 personas eligiéndose mutuamente, libremente, completamente. El beso fue suave pero lleno de significado. Cuando se separaron, la pequeña congregación aplaudió. Teresa lloraba abiertamente. El rey se acercó después de la ceremonia. Duque Alcántara, duquesa Leonor, dijo con una sonrisa.
Rara vez veo un amor tan verdadero. Les deseo toda la felicidad del mundo. Gracias, Majestad, respondieron ambos. Esa noche, caminaron juntos por los jardines de la mansión. Rodrigo había trabajado duro en restaurarlos. Las rosas florecían de nuevo, llenando el aire con su fragancia. ¿Recuerda cuando me enseñó a podar rosas?, preguntó Leonor. ¿Hace solo 2 meses? Parece una vida atrás, respondió Rodrigo. Han pasado tantas cosas. Se detuvieron junto a un rosal especialmente hermoso. Flores rojas profundas que brillaban bajo la luz de la luna. Rodrigo tomó la mano de Leonor. ¿Tiene miedo? ¿Del futuro? No, respondió ella honestamente. Por primera vez en mi vida no tengo miedo, porque lo tengo a usted. Y eso es suficiente. La sociedad siempre va a murmurar, advirtió Rodrigo. Van a decir que la duquesa se casó con un monstruo, que es una lástima, que merecía algo mejor. Leonor tocó su rostro trazando la cicatriz con ternura. Que murmuren. Yo sé la verdad, que me casé con el hombre más valiente, noble y hermoso que existe. Y si ellos no pueden verlo, es su problema. Rodrigo la besó de nuevo, bajo las estrellas rodeado de rosas. Y en ese momento, todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las heridas, valieron la pena, porque había encontrado algo que nunca pensó que merecería. Amor verdadero. 5 años después, la mansión Alcántara había sido completamente transformada. Los jardines ahora eran famosos en toda Castilla. Leonor había trabajado incansablemente para restaurarlos, convirtiéndolos en un paraíso de flores, fuentes y caminos de piedra. Personas venían de toda la región solo para caminar por ellos. Rodrigo había sido rehabilitado públicamente por el rey, el testimonio falso de su abuelo, y había sido oficialmente anulado. La familia Alcántara recuperó sus tierras perdidas y su honor. Pero más importante que todo eso, eran felices. Leonor se había convertido en una figura respetada en la corte. Las mujeres jóvenes acudían a ella buscando consejo. Ella les enseñaba que tenían voz, que podían elegir, que no eran propiedad de sus padres o esposos. Rodrigo, a pesar de sus heridas permanentes, se había convertido en consejero del rey. Su sabiduría y honestidad eran valoradas, y aunque su rostro seguía desfigurado, ya nadie lo veía como un monstruo. Lo veían como un héroe. Un día de primavera, Leonor estaba en el jardín cuando escuchó voces de niños. Miró hacia arriba y sonrió. Rodrigo estaba jugando con sus 2 hijos. Gabriel, de 4 años, y Elena, de 2. Los perseguía entre los rosales, gruñendo como un monstruo de juego. Los niños gritaban y reían, escondiéndose detrás de las fuentes. «Papá no puede atraparnos», gritaba Gabriel. «Ah, ¿no?», respondió Rodrigo, su voz todavía distorsionada pero llena de alegría. «Ya veremos». Atrapó a Elena y la alzó en el aire, haciéndola girar. Ella reía tan fuerte que Leonor sintió que su corazón explotaría de amor. Los niños no veían la cicatriz de su padre, no veían la desfiguración, solo veían al hombre que los amaba, que jugaba con ellos, que les leía cuentos antes de dormir. Solo veían a papá. Rodrigo notó a Leonor observando y caminó hacia ella, cargando a ambos niños. «¿Qué piensa mi duquesa?», preguntó. Leonor miró a su esposo, a sus hijos, a los jardines que habían construido juntos. «Pienso que esto es perfecto», respondió, «que esto es exactamente lo que se suponía que fuera mi vida. Tuvo que ser muy valiente, ¿verdad?», dijo Rodrigo. «Huir de ese altar, arriesgarlo todo». Leonor lo besó suavemente. «La mejor decisión que tomé en mi vida fue correr hacia ese carruaje, porque me llevó a usted». Rodrigo sonrió, esa sonrisa torcida que ella amaba tanto. «Y yo encontré mi propósito el día que la salvé». Los niños comenzaron a retorcerse, queriendo bajar para seguir jugando. Los soltaron y los pequeños corrieron de vuelta hacia los rosales. Rodrigo y Leonor los observaron mano en mano. «¿Sabe qué?», dijo Leonor. «Todos esos años sintiendo que era una prisionera, todos esos momentos donde pensé que nunca sería libre, valieron la pena, porque me llevaron aquí, a usted, a esto. El dolor a veces es el camino hacia algo mejor», respondió Rodrigo. «Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para soportarlo». «Lo fuimos», dijo Leonor. «Y mire lo que ganamos. Se quedaron allí bajo el cielo azul de primavera, rodeados de rosas y risas de niños». Y Leonor supo, sin duda,
que había encontrado su final feliz. No porque fuera perfecto, sino porque era real. A veces, la belleza verdadera nace del sacrificio. A veces, el amor más grande se encuentra en los lugares más inesperados. Y a veces, las cicatrices que llevamos no son señales de debilidad, sino de valentía. Leonor tuvo que ser muy valiente, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Huir en el altar o intentar razonar con tu familia? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima historia. Cada semana traemos relatos de valentía, amor y segundas oportunidades que tocan el corazón. Que tu día esté lleno de rosas y amor verdadero. Hasta la próxima historia. Fin.